112 es el número de emergencias y el número de días que le queda a este 2018. El tiempo también, en el que se supone que a partir de entonces comenzarán las pruebas entre Zamora y Pedralba de la Pradería. Bueno, este es un programa que no es de vuelta de vacaciones, porque en los trazados del AVE, tanto en el gallego como el zamorano, no hubo vacaciones. Han trabajado a un ritmo que, de haberlo mantenido así desde el principio, el AVE ya habría llegado a Ourense en 2015. Bueno, hablaremos de ese tema, de por qué no fue así. Y lo haremos además con nuestros invitados. Nos acompañan Manuel Sánchez Aguirre y Manuel Martínez Rapela. Se los presentaré después de que vean este primer reportaje, en el que verán, pues más o menos, qué novedades nos ha deparado el mes de agosto y los primeros días de septiembre. A lo largo del mes de agosto se mantuvo el ritmo de tramitación de contratos hasta prácticamente el último minuto. Gracias a ello, a día de hoy, están licitadas todas las obras de montaje de vía y electrificación desde Pedralba hasta los andenes de la estación de Ourense. También han sido licitados los contratos de supervisión y control de dichas obras. Un importante paquete de estos contratos se encuentra ya en fase de estudio, una vez que ha finalizado el plazo para la presentación de ofertas. Se trata concretamente de la construcción del cambiador de ancho en Taboadela y el montaje de la vía desde la traza del AVE a la estación de Taboadela, en el ramal. También la adaptación de la línea convencional hasta Ourense para el montaje de un tercer carril de ancho estándar, la construcción de la base de montaje de Vilabella, en Amezquita, y el montaje de la vía desde Pedralba a Campo Becerros. Estos 4 contratos suman más de 62 millones de euros a valor de licitación. Además de haber despachado prácticamente todos los contratos pendientes, quedando algunos flecos que no afectarían mucho al desarrollo de las obras porque tienen margen para su tramitación, el ADIF ha acortado los plazos en los que se llevan a cabo los trámites de estos contratos, lo que permitiría reducir notablemente ese estándar de 6 meses, desde que se licita hasta que comienzan las obras, y así encajar el complejo puzzle de obras y servicios pendientes en los 15 meses que quedan para que finalice el plazo que ha marcado el Ministerio de Fomento para que el AVE gallego comience sus pruebas. Mucho tiene que ver en este acelerón que al frente de la DIF se encuentre la ingeniera gallega Isabel Pardo de Vera, perfecta conocedora de la situación a pie de obra por su larga experiencia en el trazado gallego. Isabel Pardo, además, acaba de reforzar su estrategia, encaminada a llegar cuanto antes al final de las obras, con el nombramiento de Juan Pablo Villanueva como director general de construcción. Es un ingeniero que llevaba trabajando en el AVE gallego desde 2005. Fue director de obra del viaducto más alto que existe en la red ferroviaria española, el viaducto sobre el Ulla, en Vedra, que recibió el premio San Telmo a la mejor obra civil gallega en 2011. Hasta este nombramiento había sucedido a la actual presidenta de la DIF en su puesto de dirección de construcción de las obras del trazado gallego. Como les decía, nos acompañan en el plató Manuel Sánchez Aguirre, que es abogado, un abogado con una larguísima trayectoria profesional y también con una larguísima trayectoria en el ámbito de la construcción de la sociedad civil ourensana. Ha desempeñado numerosos puestos en distintas entidades e instituciones, entre ellas la de presidente de la Cámara de Comercio. Y también nos acompaña, que ya es un sospechoso habitual en nuestro programa, Manuel Martínez Rapela, que es ingeniero industrial y es presidente... De obras públicas. Bueno, de obras públicas. Es verdad, ingeniero de obras públicas. Y es además presidente de la Comisión de Obras de Infraestructuras de la CEO, de la Confederación Gallega de Empresarios. Y fue presidente de la CEO, si no me equivoco. Sí. Bueno, hablábamos al principio que el AVE pudo haber llegado en 2015 y no llegó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó? ¿Qué es lo que no hubo en Ourense para que, no sé, alguien diera un manotazo en la mesa y dijera hasta aquí no más llegamos? ¿O hay que cumplir las promesas? Pues mira, posiblemente la causa más preocupante es la actitud pasiva y de resignación de la ciudadanía orensana y sobre todo de la sociedad civil orensana, que tiene la responsabilidad de
hacer la crítica necesaria y la fuerza necesaria para que los políticos que tienen la responsabilidad de ejecutar aquello que es esencial para el desarrollo de un territorio se ponga en marcha. Eso es quizás porque los gallegos somos por naturaleza desconfiados. ¿Qué pasa? Que aquí pecamos un poco de cándidos a la hora de aceptar las promesas, porque aquí se nos han prometido fechas y fechas y fechas y cada fecha vino después sucedida de otra posterior. Los gallegos no solo somos gallegos, Sí. y es lo que se dice que muchas veces contestas con otra pregunta. Esa pregunta fue la que no se supo incentivar en proyectos que necesariamente tenían que estar ejecutados en Orense, no solo el AVE, sino otros proyectos muy importantes como están ahí parados desde hace más de 10 años. Ya. Manuel, esto tiene solución, es decir, haría falta que se crease un revulsivo en la ciudad. ¿Qué falta en la ciudad? ¿Qué se podría poner en marcha? Vamos a ver. Lo que hace falta en la ciudad es sacarla de su resignación. Y para sacarla de su resignación, la sociedad civil organizada, que tiene como misión, por eso se llama sociedades civiles organizadas, que son las entidades económicos, sociales, profesionales, de todo tipo, el tener la conciencia de que hay que exigir, ser exigentes y ser críticos, porque al fin y al cabo son los que van a poner y sacar aquellos que en un momento determinado y para un periodo determinado son los que van a tener la responsabilidad de gestionar y gerenciar esas necesidades que necesita la sociedad orensana para desarrollarse y no estar cayendo en esa resignación de la que es muy difícil luego levantarse. Sé que estáis tramando algo, porque no en vano estáis aquí, vosotros dos. Sé que estáis con algún proyecto entre manos. Mira, tanto Manuel como yo, como otros muchos con los que hemos trabajado en estas entidades, es una conversación diaria. Te puedo decir que es conversación diaria. Y hemos intentado, o estamos intentando, crear un, digamos, foro de discusión para justamente incentivar a esta sociedad, movilizar a la sociedad y exigir a los dirigentes que ya no se puede continuar con esa actitud de pensar más en ellos, tiene que pensar más en la sociedad a la que representan y traspasar los enfrentamientos, digamos, políticos y buscar puntos de encuentro para gestionar lo que los ciudadanos le han encomendado y de alguna forma le han prometido. Porque en todos los programas, en todas las elecciones, tenemos siempre los mismos programas. Sí. Y no se han desarrollado ni el 2% de proyectos importantes. Un ejemplo lo pongo siempre. La circunvalación norte. Ya. Yo creo que era, no sé, recién salido del instituto, pero casi, y fíjate tú los años que tengo, ya se hablaba de la circunvalación norte. Hasta hoy está parada. Y lo que se va a hacer no cumple la función que se le dio a la circunvalación norte en su momento, por ejemplo. Y eso es lo que se quiere hacer con este, vamos a decirlo, con este foro de discusión para incentivar y criticar y exigir el cumplimiento de las promesas electorales y que los políticos se pongan de acuerdo pensando en la ciudadanía más que en ellos. Manuel Martínez Rapela lleva, desde que comenzó la historia del AVE, siguiéndolo y mirándolo con lupa. Yo diría incluso que con microscopio. Y gracias a eso vamos a
aprovechar esos conocimientos para hacerle unas preguntas. Pero antes vamos a ponernos en situación. Digamos que, ¿cuál es el contrato que en estos momentos está poniendo un poco en duda el cumplimiento de ese objetivo de 2019, que es la electrificación? Lo vamos a ver en este reportaje. La gran duda que pesa sobre los plazos de finalización de las obras la ha puesto sobre la mesa el contrato del tendido de la catenaria y demás elementos para la electrificación de la línea, cuya licitación el pasado 9 de agosto fijaba un plazo de 22 meses para la ejecución de esta obra. Calculando que con una tramitación rápida las obras pudiesen comenzar en noviembre o diciembre de este año, los 22 meses pondrían el final de la obra en septiembre u octubre de 2020. Adif asegura que 8 de esos 22 meses se corresponden no con las obras en sí, sino con la comprobación que perfectamente se puede compatibilizar con el periodo de pruebas de línea y que no comprometería el plazo fijado por el Ministerio de Fomento. No obstante, con el nuevo criterio de ponderación de los contratos, en los que el peso económico se ve reducido frente a otras mejoras, cabe la posibilidad de que el contratista que resulte adjudicatario sea el que ofrezca un plan de trabajo más ágil y reduzca esos plazos. No es la primera vez que sucede en un contrato público, especialmente a partir de la nueva Ley de Contratación de los Servicios Públicos y que afecta también a los contratos de seguimiento y supervisión de las obras del AVE gallego, de manera que por primera vez los criterios técnicos pesan más que los económicos para ese tipo de trabajos. Bueno, Manuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cumplirán? ¿No cumplirán? ¿Tendremos AVE en pruebas en diciembre de 2019? Vamos a iniciar solo con una parte técnica. Es muy complicado que se acorten los plazos y sobre todo esa explicación de que se puede simultanear el montaje y la puesta en funcionamiento de la parte eléctrica, para que nos entiendan todos, con las pruebas, porque las pruebas hay que hacerlas con electricidad. Por lo tanto, hasta que esté totalmente rematada la parte eléctrica no se pueden hacer las pruebas. Por otra parte, para acortar los plazos hay que tener en cuenta también que hay que estar pasando por encima de las obras para colocar las catenarias y para todo lo demás. Entonces es complicadísimo. Y las obras, ya yéndome concretamente a tu pregunta, también es muy difícil que estén a finales del 19 terminadas tal como van, aunque van a un ritmo desenfrenado. Inaudito. Sí. No lo conocemos desde nunca. Nunca. Nunca en la vida. Tenemos que pensar que llevamos ya 13 años hablando, bueno, desde 2005 que se empezaron las obras, hasta ahora han estado paralizadas mucho tiempo y una de las preguntas que hacías es por qué no se terminaron en 2005, como era el plazo contractual de todas las obras que estaban en marcha entre Lubián y Orense. Pues no se terminaron porque cada 100 euros que se presupuestaron no se gastaron más que 60, los otros 40 volaron, por lo tanto el 40% de las obras no puede estar hecho si no se pagan. El daño que se le hizo a la provincia de Orense con las obras paralizadas todavía está por valorar. Mucho daño a toda la provincia en puestos de trabajo, en negocios, en gente que tenía que aprovisionar a las obras, los subcontratistas. Todo esto fue un golpe durísimo. Y la provincia de Orense, que lo necesita todo, pues estos golpes son excesivos. Eso hizo que se fuese mucha gente buscando trabajo a otros sitios, que nuestro PIB sea el que es respecto al resto de Galicia y todo el resto, todo lo que podríamos hablar de la economía, del consumo, etcétera, etcétera. Inversiones de esta índole en donde a Orense posiblemente, provincia de Orense, se le han sustraído unos 2.500 millones de euros que figuraban en presupuestos y que tendrían que haberse gastado en Orense, capital y provincia. Es un daño que yo creo que ya es irreparable. Pero bueno, volvemos a la parte positiva. Las obras en este momento van a todo ritmo y da la impresión de que se van a acabar. Todavía queda, pues claro, da la impresión porque también se iban a acabar en otras ocasiones. No dejo de pensar que lo importante es que se vayan acortando los plazos respecto a Madrid, ¿no? Y los plazos tienen que acortarse con la puesta en funcionamiento entre Zamora y Lobeznos. La anterior ministra, yo se lo oí personalmente, prometía en Puebla de Sanabria que a finales del 16 estaría en marcha.
Por lo tanto, tengo que creer a los que hoy me dicen que va a estar a finales de este año las obras terminadas. Bueno, pues para eso, después de visitarlas, que tú también lo haces, es muy complicado el tramo que hay entre esos últimos tramos. Ahí alrededor de Lobeznos, sí, para que esté terminado, eso se complica. Está un poco verde todavía. Y luego vienen las pruebas. Y las pruebas, después de lo de Angrois, no menos de 6 meses. Por lo tanto, ese acortamiento de esos 35-40 minutos que íbamos a tener con el tramo Zamora-Lobeznos, con el RTMS funcionando, que también esa es otra parte, pues va a ser complicado que esté hasta mediados del año que viene funcionando. Porque cuando el AVE funciona es cuando se venden billetes. Sí. Que no se olvide de eso la gente cuando le prometen, no, voy a estar en pruebas. No, mire usted, ¿cuándo me va a vender usted billetes para ir a Madrid en 2 horas y 10? Claro. Bueno, supongamos que para 2020, en cualquier época del 2020, llegue el AVE a Ourense. Está la otra parte de la historia, que es la variante exterior, que es la que teóricamente tendría que haber estado funcionando ya hace tiempo, en el 2015. Estos retrasos están provocando que se busquen soluciones provisionales que cuestan dinero. Claro. No utilizar la variante exterior y utilizar el trazado de la vergüenza, como le soléis llamar, con el cambiador de Taboadela, con el ramal y todo eso, supone un coste que en esos retrasos hay una responsabilidad económica. No se debería exigir también esa responsabilidad económica a quien la tenga, porque al final lo estamos pagando todos. Por supuesto, cuando desde la Confederación de Empresarios, que es donde presentamos los que estábamos estudiando estas cosas, la variante, que es, como sabes, no querían hacerlas, sino sí, que querían que fuese como es hoy, y no sé si habrán triunfado, pues la planteamos en 2006 y estamos en 2018. Por lo tanto, había tiempo suficiente para haberla hecho y no malgastar el dinero en hacer cambiadores, en acondicionar tramos que no hay por qué acondicionarlos y que son complicadísimos, y que no me canso de repetir que 17 curvas como la de Angrois entre Taboadela y Ourense es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Por lo tanto, se va a poner un tramo en el que tendrán que venir despacio con todas las precauciones del mundo, gastando bastante dinero, cerca de 100 millones seguramente entre todo, y la variante ahí esperando, y con el peligro de que el año que viene la declaración de impacto ambiental de uno de los tramos del fundamental se termina y habría que iniciar todo el proceso otra vez. Con lo tal, Ourense ya no estaría a 2024 con la variante, sino a 2034. Ya, eso sí que sería un drama. Un drama, claro, claro. Variante que nace de la presión y la reivindicación seria, técnicamente y políticamente, de la sociedad civil, sí, como fue la Confederación de Empresarios. Ese fue un ejemplo en el que sí, aquí el peso de la respuesta ciudadana o de la respuesta de la sociedad civil tuvo o sea que puede funcionar. Ahora queríamos volver a clamar por una tregua en la desidia de los ourensanos. Sí. Una tregua en la desidia de los ourensanos. Sí, señor. Porque además el AVE no solo es el retraso en el AVE no solo es un problema para Ourense, es un problema para toda Galicia. Naturalmente. Estamos hablando de Ourense porque estamos aquí, pero esto es de Galicia. Quiere decir que tampoco se ve, o sea, lo que pasa en Ourense lo vemos que en Lugo, en Ferrol, en Coruña, en Santiago, en Vigo. Bueno, se reclama lo de la variante de Cerdedo, que es como predicar en el desierto, pero o sea, falta esa unidad. Sí, sin duda. Y además, en Galicia además falta una unidad de la Galicia interior. La Galicia interior se está deteriorando a pasos agigantados. Y ese deterioro, en una buena parte, a mi modesto entender, es por culpa de falta de infraestructuras. Si la autovía, que es la única que ya falta por comunicar entre Ourense y Lugo, que se inició ya hace no sé cuánto tiempo y se paralizó en la Barrela, si la autovía entre Ponferrada y Ourense, que recorre todo el sur de Lugo y Valdeorras y Ourense, y si el AVE entre Ourense y Lugo estuviese también, no como ahora lo anuncian, casi a hora y media Lugo de Ourense, que poco arregla,
pues todo esto la Galicia interior no sería la misma. Estoy convencido de que ese 25% que supone del PIB gallego, Lugo más Orense, no podría ser con el 75% de las otras dos provincias. Claro. Eso es un auténtico abandono de nuestra Galicia interior, por más que se clama siempre de las discriminaciones positivas y cosas de estas que suenan a promesas del AVE. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, Manuel Sánchez Aguirre, por estar con nosotros, Manuel Martínez Rapela. Yo solo quiero desearos que ese foro en el que estáis trabajando para poner en marcha tenga muchísimo éxito. Y desde luego os puedo asegurar que desde esta casa siempre vais a tener un altavoz para poder hacer llegar vuestras reivindicaciones allá donde sea necesario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, así lo vemos. Y nosotros también hemos llegado al final de nuestro programa de este mes de septiembre. 112 días, que serán 30 menos cuando estemos aquí con todos ustedes en octubre. Y volveremos a ver si las obras cumplen o no los objetivos de los plazos fijados por el Ministerio de Fomento. Les emplazo a que nos acompañen entonces.